Buenas, bienvenidos a una nueva newsletter legal de despachos Beca ETL Global. Mi nombre es Carlos Güerres, que junto con el equipo del despacho les vamos a traer las noticias y sentencias más relevantes del último mes y de esta forma mantenerlos actualizados en el cambiante mundo del derecho. La primera sentencia, que creo que es una de las más relevantes, es de fecha 13 de junio del presente año, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las consecuencias del fraude en la contratación de la administración pública, en el sentido de si es suficiente el contrato que estableció la jurisprudencia de indefinido no fijo o tienen que entrar con la consideración de fijo en la Administración a pesar de no cumplir los requisitos del proceso selectivo de la Constitución. El Alto Tribunal Europeo señala que no es necesario que sean fijos cuando vaya en contra de la norma interna. Lo que sí también determina es que las indemnizaciones previstas en la legislación española son claramente insuficientes. El Tribunal Supremo había elevado, y está pendiente de resolución, dos cuestiones a dicho tribunal sobre esta materia que prácticamente están contestadas en esta sentencia de 3 de junio del 2024. La segunda sentencia que quiero destacar es en esta ocasión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, porque cambia su doctrina sobre la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. Hasta ahora la doctrina era que la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez era compatible con otro trabajo siempre y cuando lo pudiese desarrollar el beneficiario de la prestación y no agravase sus dolencias. Con esta sentencia actual cambia totalmente de criterio, señalando que el que tenga una incapacidad permanente absoluta, una gran invalidez, una incapacidad permanente total, si sigue o desempeña cualquier trabajo o el que venía desarrollando la total, la pensión queda en suspenso y no puede cobrarla. La tercera sentencia es un tema de despido en una trabajadora de unos grandes almacenes que, al abandonar su puesto de trabajo, al abandonar el centro, el vigilante de seguridad, después de que sonaran las alarmas, le examina el bolso encontrando bienes de la empresa. La empresa la sanciona con despido y este despido llega al Tribunal Supremo y señala que no se tomaron las garantías a pesar de ser un vigilante de seguridad, puesto que el registro de taquillas y el registro del trabajador, el artículo 18 del Estatuto establece que debe estar delante un representante de los trabajadores u otro trabajador. Y en este caso no había ni uno ni otro, por lo tanto la prueba es nula, el despido sería improcedente, no contamina para que sea nulo, pero en este caso termina siendo nulo porque la trabajadora estaba en reducción de jornada por cuidado de hijo. Otra sentencia resuelve el dilema en los despidos objetivos del artículo 52c, si la comunicación del preaviso a los representantes de los trabajadores debe ser simultánea a la comunicación con el trabajador objeto del despido objetivo. El Tribunal Supremo señala que no existe necesidad de que sea simultánea y aclara que aunque la ley habla de la previa comunicación a los representantes de los trabajadores del preaviso, la norma no es correcta, sino que lo que hay que comunicar es la misma carta de despido que al trabajador afectado. Por último, en pandemia COVID se tomaron una serie de medidas, entre otras las reducciones de jornada, algunas de las cuales con la regulación específica COVID que se creyó algún operador jurídico que la reducción de jornada podía superar el 70%, que en la normativa general no era así. Este caso es el supuesto en el que efectivamente se superó el 70%, el Servicio Público de Empleo Estatal reconoció las prestaciones en el porcentaje del 70% y años después revoca, puesto que no cumple los requisitos de la ley, que la reducción máxima es el 70%. Pues bien, el Tribunal Supremo, en este caso, a través de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del derecho a mantener los bienes propios, señala que el reintegro que pedía el SEPE no es ajustado a derecho, puesto que estamos ante una situación de necesidad, existe una actuación transparente y cristalina del beneficiario, el error es del propio servicio público, por lo tanto no puede exigir la devolución. No ya porque había una normativa específica en la materia que pudiesen establecer un porcentaje superior que lo niega, sino en virtud de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entendemos trasladable a otros supuestos de reintegros de beneficios sociales que ocurran estos mismos supuestos. ¿Quién puede seguir aplicando en el IRPF la deducción por adquisición de vivienda habitual? El TEAC unifica criterio. La reciente resolución de 22 de abril de 2024 del Tribunal Económico Administrativo Central
ha unificado el criterio de deducción por adquisición de vivienda habitual. La unificación de criterio alcanza a la deducción por inversión en vivienda habitual en los años o ejercicios posteriores al 2012 por parte de contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual antes de 1 de enero de 2013 y que no hubiesen practicado ni consignado tal deducción en ninguno de los ejercicios o periodos anteriores al 2013, desde que se produjo tal adquisición. Como es conocido, la deducción fue suprimida para los que adquirieron una vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013, mientras que se mantuvo para los que la hubiesen adquirido antes de dicha fecha. Para poder seguir disfrutando de la deducción por vivienda habitual a partir de 2013, se exigían el cumplimiento de dos condiciones. La primera, que el contribuyente hubiera adquirido su vivienda habitual antes de 1 de enero de 2013. Y la segunda, que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con cantidades satisfechas para adquisición o construcción de vivienda habitual en un periodo impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013. Pues bien, los efectos de esta segunda condición es la que ha sido el objeto de la unificación de criterio por la reciente sentencia del TEAC, que alcanza a la posible aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual en los años o periodos posteriores al 2012 por parte de contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual antes de 1 de enero de 2013 y que no hubieran practicado ni consignado tal deducción en ninguno de los años o periodos anteriores a 2013 desde que la adquirieron. Por tanto, podrán aplicarla a aquellos contribuyentes que no hubieran practicado ni consignado la deducción antes de 2013 porque no hubieran presentado declaración modelo 100 por no estar obligados a ello. Podrán aplicarla a aquellos que no hubieran practicado ni consignado la deducción antes de 2013 porque estando obligados a presentar declaración y habiéndola presentado no hubieran tenido en ninguno de tales periodos cuota íntegra para poder aplicarla. Y por tanto, no podrán aplicarla a aquellos contribuyentes que estando obligados a presentar declaración y habiéndola presentada no hubieran practicado tal deducción antes de 2013, a pesar de haber tenido en alguno de dichos periodos cuotas íntegras a las que poder aplicarla. Os vamos a tratar de explicar cómo funciona el tema del phishing. El phishing lo conocéis, son estos supuestos que reiteradamente estamos teniendo con clientes que nos vienen a decir que la entidad financiera o que han recibido una llamada de su propia entidad financiera, de su banco, bien a través de un SMS o de un correo electrónico, en el que les dicen que les están entrando en la cuenta y que les van a hacer unas operaciones o unos cargos que quieren confirmar si ese cliente realmente es el que está haciendo esa operación. Claro, el cliente se preocupa, se da cuenta de que él no está haciendo ninguna operación y entonces está siendo objeto de fraude, ¿vale?, de una estafa, aunque en ese momento no lo conoce. Entonces sigue los pasos que esa persona, ese interlocutor, supuestamente de su banco, le da una serie de instrucciones para evitar ese fraude, pero en realidad lo que están haciendo es engañarles y entrar en su cuenta para quitarles el dinero. En el ámbito normativo, partimos de un Real Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre sobre servicios de pago de estas entidades y también un reglamento delegado de la Unión Europea de 27 de noviembre del 2017 que habla de aquellas medidas que estas entidades financieras tienen que llevar a cabo para evitar estos fraudes, ¿vale? Entonces, sobre este ámbito normativo nos movemos en 4 puntos importantes de cara a estudiar la viabilidad, de cara a que nuestro cliente pueda reclamar y que se le reintegre ese dinero, ¿vale? Entonces partimos de esos puntos. El primero que tenemos que tener en cuenta es que la responsabilidad es cuasi objetiva. Como sabéis, significa que tiene que ser la entidad financiera la que demuestre no solo la diligencia debida, sino que ha sido el propio cliente, el consumidor, el que ha actuado de manera negligente. Esa negligencia tiene que ser grave, no vale cualquier tipo de negligencia. Desde estos puntos de vista hay que tener en cuenta que el consumidor o el cliente no verá estimado su derecho si ha actuado con negligencia grave que tiene que probar la entidad financiera, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de un fraude, lo que entienden las sentencias es que ese fraude es suficiente para llevar a un engaño y que entonces el usuario, el cliente, no funciona o no actúa con una negligencia grave, sino que es, bueno, una dejadez o una falta de diligencia, pero no grave, que es lo que determina la responsabilidad de la entidad financiera. Esa capacidad para engañar, lo que dicen las sentencias es que es suficiente siempre y cuando se acredite esa estafa o esa vía de engaño a través del estafador, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 sentencias muy importantes que conviene destacar, al menos aquí en Asturias. La primera de ellas es una de 8 de marzo del 2024, que dice específicamente que la negligencia grave supone que la misma surge o se produce por iniciativa del propio usuario, ¿vale?, como consecuencia del engaño al que ha podido ser inducido por un delincuente profesional. Y la otra sentencia habla del deber de diligencia de las entidades financieras desde 30 de junio del año 2023 y lo que dice es que las demandadas, las entidades financieras, deberían dotarse de la tecnología anti-phishing precisa para detectar páginas clonadas de las oficinas propias y tener en cuenta
que lo que induce al engaño es que el cliente recibe un SMS con unas instrucciones o una llamada telefónica de la propia entidad financiera. El teléfono que le aparece en pantalla es el de la entidad financiera y el SMS aparece como una página de la propia entidad financiera. Entonces ahí está el engaño, que es lo que hay que acreditar a la hora de interponer la demanda y en fase de prueba, pero acreditadas esas fases, lo que procede es establecer una responsabilidad de la entidad financiera por su falta de diligencia y un reintegro de las cantidades que han sido estafadas. El artículo 49.1e del Estatuto permite la extinción de los contratos de trabajo tras la declaración de incapacidad de muerte, incapacidad permanente en los grados de absoluta y gran invalidez, lo cual habilitaba a las empresas a extinguir el contrato por estos motivos. Sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero del 2024, ha venido a matizar las posibilidades de extinción inmediata de los contratos de trabajo en virtud de la declaración de estas incapacidades permanentes, de forma tal que se exige a la empresa la adaptación de los puestos de trabajo de estos trabajadores declarados incapacitados permanentes, una adaptación que ha de ser, en todo caso, de manera razonable y en principio, siempre y cuando exista vacante en el mismo puesto de trabajo que desempeñaba el trabajador que ha sido declarado incapacitado permanente. Desde esta premisa se abre un nuevo escenario para las empresas, habida cuenta, en el momento en el que es declarado incapacitado permanente el trabajador, si en aplicación del 49.1e vigente la empresa extingue el contrato de trabajo, pudiera verse abocada a la declaración de una nulidad de esa extinción con las consecuencias legales anudadas, esto es, una indemnización por daños morales y la posibilidad de una imposición de sanción por parte de los servicios de inspección de trabajo y seguridad social. Unido a esta circunstancia, una reciente sentencia del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de 11 de abril del 2024 ha venido a anexar o a complementar esta sentencia que estamos comentando de la Unión Europea, en el sentido de que, cambiando la doctrina que llevaba desde el año 2008, admitiendo la posible o la flexibilidad del cobro de la prestación de incapacidad permanente, sus grados de absoluta y gran invalidez, el Tribunal Supremo ha cambiado, sin embargo, de criterio y no admite la posibilidad del cobro de las pensiones en este tipo de grado de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez. Por lo tanto, y desde esa premisa, viene a resultar que este criterio de la comunidad, de la sentencia de 18 de enero del 2024, de la necesidad de adaptación de los trabajadores en el momento en que son declarados incapacitados permanentes, choca con esta nueva sentencia del Tribunal Supremo que no posibilita el cobro de la prestación en esos grados. Y choca porque la readaptación del puesto de trabajo ha de permitir no solo que el trabajador desempeñe sin riesgo en ese nuevo puesto las funciones o cometidos que se le asigne, sino que además que sea compatible con el percibo de la prestación. Habida cuenta esta nueva situación, hemos de concluir entonces que las prestaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez no exigen esta adaptación de puesto de trabajo por no ser compatible el percibo de las mismas con el desempeño de una actividad laboral y, sin embargo, sí es exigible esa adaptación de los puestos de trabajo para las prestaciones de incapacidad permanente, parcial e incapacidad total. En todo caso, hemos de estar a la reforma que está en este momento en visos de producirse del artículo 49.1, que va a diferenciar, va a separar la posibilidad de extinción de los contratos de trabajo de manera tal que solo va a ser posible extinguirlos por muerte y se va a permitir la compatibilidad del cobro de la pensión o no, la imposibilidad de la extinción del contrato de trabajo por el resto de los grados de incapacidad permanente, dejando en la voluntad o la decisión de los trabajadores la permanencia o la continuidad o no en la empresa. Como se ha desarrollado en una de las sentencias y en los comentarios que ha realizado uno de nuestros compañeros, el Tribunal Europeo determinó que la extinción del contrato por haber sido declarado una incapacidad permanente no de por sí determina la extinción del contrato, como se establece en nuestro Estatuto de los Trabajadores, existiendo ahora un anteproyecto de ley para modificarlo. Entendemos que con la otra sentencia comentada, en el que el Tribunal Supremo cambió de criterio al señalar que la incapacidad permanente no permite seguir trabajando y se suspende la pensión, nuestro consejo en estos casos es mandar una comunicación al trabajador señalando si opta por la extinción o bien por la adaptación del puesto, expresándole que si es adaptación del puesto, su pensión no la percibirá, quedará en suspenso mientras esté trabajando.